Hola, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en un devocional y con motivo de una hermosísima celebración que pronto tendrá lugar, que es nada menos que la Navidad. El devocional y podríamos hablar un poquitito de estudio también que vamos a tener hoy, tiene un título muy interesante y muy singular que es Jesús, el mejor regalo. Quiero leer la palabra del Señor en San Lucas, en el Evangelio, San Lucas capítulo 2, y vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Importante capítulo y texto de la palabra del Señor, por supuesto, que vamos a estar abordando hartos aspectos muy importantes que son parte del nacimiento de Jesús, que es lo que se estará celebrando de una manera mundial. Bueno, quiero hacer una introducción con puntos sumamente puntuales de este estudio que tendremos acerca de Jesús, el mejor regalo. El punto número 1, vamos a estar viendo 8 días después, ¿no es cierto?, de la circuncisión de Jesús. Hubo una dedicación importante, nada menos que al niño Jesús. Posteriormente vamos a estar viendo también un aspecto muy importante, que es propiamente tal la circuncisión que se llevó a cabo en un momento específico y en días específicos, por supuesto, de Jesús. También estaremos viendo que se cumplieron días importantes. Recordemos nosotros que el niño Jesús tenía que ser presentado, nada menos que en el templo. Van a aparecer 2 personajes interesantes que los vamos a ver en detalle, que es un hombre sumamente conocido en lo que es la tradición judía, que es Simeón o Simón, porque también puede tener ese nombre en algunas traducciones de la Biblia. Y por supuesto que vamos a ver a una gran mujer que se cree que quizá vivía en alguna parte del templo al interior, en el atrio, que era Ana, nada menos que la anciana profetisa. Entonces, quiero ahora adentrarme al tema en sí para que vamos viendo versículos muy importantes. Y vamos a comenzar a leer del capítulo 2 en el que estábamos, pero nos vamos a adelantar a algunos versículos para luego, por supuesto, pasar a esta parte tan interesante. Vamos a leer del versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado
por el Espíritu Santo que no vería la muerte, antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres de Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hemos leído esos versículos que corresponden al devocional y en el fondo a este tema que vamos a tratar hoy. El ángel, vamos a partir por el ángel. Vamos a ver hartos aspectos que aparecen en estos versículos que no los podemos dejar en el aire. El ángel tuvo un papel extraordinario, por no decir sublime. Me estoy refiriendo nada menos que a Gabriel, que es el arcángel de las buenas noticias. Y el ángel da un mensaje maravilloso. Nosotros sabemos que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero ¿saben ustedes que aquí hay algo muy interesante? Porque en Isaías 9, versículo 16, lo vamos a leer porque no lo podemos dejar sin darle lectura. Pueden buscarlo ustedes también. Isaías 9, versículo 6. Y se van a dar cuenta por qué lo voy a leer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Saben ustedes que entre el libro de Isaías y este tremendo nacimiento de Jesús pasaron 750 años? Significa que ya Isaías lo había profetizado en el capítulo 9, versículo 6, y habían transcurrido nada menos que 750 años. Entonces, esto es extraordinario, porque el ángel, ¿no es cierto?, fue el que ahora da esta buena nueva. En el versículo 21 al 24 tenemos unos aspectos muy importantes, porque dice que cumplido 8 días, significa del nacimiento de este niño, según la tradición judía, el varón tenía que circuncidarse. Y saben ustedes que era un tipo de operación muy dolorosa, porque al niño le tomaban su pene y le tenían que, en el fondo, romper la tela que está por encima. Y saben que todo eso tiene una tremenda interpretación, que es, y no la podemos dejar en el aire. Por eso que se los dije anteriormente. ¿Por qué sucedió esto con Jesús? Porque Jesús en el fondo fue nacido de mujer y fue nacido bajo la ley,
porque recordemos nosotros que a pesar que Jesús, en él no hubo pecado, fue santo. Él nació de una mujer de carne y hueso. Entonces por eso que él tenía que cumplir la ley, ya que María en el fondo era hija de Abraham de una forma simbólica, por supuesto, como lo es en el fondo muchísimos de ellos. Entonces por eso que esto es muy interesante. Y como ella estaba bajo la ley, Jesús tenía que entonces cumplir la ley de Moisés. Por eso que se tenía que circuncidar. Y aquí estamos viendo un aspecto sumamente importante, porque hubo una sumisión en Jesús. Pero sabemos que él era un bebé. Entonces la sumisión partió por su madre María, que sí, ellos en el fondo cumplieron todo lo que tiene que ver con la ley. Y saben ustedes que aquí hay algo muy interesante, porque cuando le operaban al niño, el pene comenzaba a derramar sangre, porque era una operación. Y saben ustedes que ceremonialmente, en la ley judía, eso tenía que ocurrir para que él fuese aceptado en el fondo y pudiese ser admitido nada menos que en el pacto judío. Entonces por eso que él tenía que pasar esta primera parte, podríamos decir, de la ley. La pasaba, inmediatamente era reconocido como descendiente de Abraham, literalmente. Miren qué importante. Entonces por eso que él tenía que cumplir esta ley. Y hay un tema también de obediencia y sumisión, por eso que lo mencioné. Ahora, recordemos nosotros también que aquí hay algo muy interesante con respecto, ¿no es cierto?, a esto también. Jesús tuvo dos eminentes tipos, podríamos decir, en el Antiguo Testamento. Y me estoy refiriendo a Josué, que equivale a Jesús. Recordemos que Josué fue el sucesor de Moisés, que sacó en el fondo y condujo al pueblo de Israel a la libertad. Entonces ahí tenemos un tipo de Jesús para que ustedes vean que es importante la figura de Jesús, valga la redundancia, en esta nueva celebración con respecto a la Navidad. Y por supuesto que Josué también fue el sumo sacerdote. Eso aparece en Zacarías 6, 11 y 13, si ustedes quieren lo pueden apuntar y lo pueden leer también. Entonces, en el fondo, el nombre Jesús es muy importante. Pero si hubieran estos eminentes nombres y personas y tipos de Jesús, quiero decirles que no hay otro más importante y más destacado que Jesús mismo y su nombre, que de hecho cuando todavía no nacía el ángel, o sea, el ángel le nombró y le dijo Jesús, que se iba a llamar Jesús, y eso lo hizo el ángel Gabriel. Ya lo sabía por adelantado. Pero ¿saben ustedes que Jesús significa Jehová salva? Por eso que es tan importante y por eso que la nación de Israel estaba esperando un Salvador. Entonces ya partimos por el nombre, y su nombre tiene una derivación gramatical extraordinaria: Jehová salva. Ahora, también significa Yahvé es salvación. Recordemos que Yahvé es un nombre propio, importante en lo que es la Tanaj, que es uno de los libros más sagrados y más importantes del pueblo judío. Y por supuesto que esto se extiende a las religiones también judeo-cristianas, y ahí también entramos nosotros en el cristianismo. Quiero también mencionar el nombre Cristo que allí aparece, porque es importante tener claro el nombre Jesús, su importancia que le acabo de explicar, y Cristo. Cristo, fíjense ustedes que es la transliteración de una palabra griega. Ustedes saben que se escribe en el griego de una manera
a manera de símbolo, y por eso que habla de transliteración. ¿Por qué? Porque se tradujo posteriormente nada menos que al castellano como ungido. Por eso que Cristo significa ungido. Para el pueblo hebreo es súper importante, porque ellos sabían que si había nacido este niño que iba a ser el Cristo, el ungido, es porque venía con una misión especial, nada menos que para este mundo, consagrado nada menos que para el Señor. Bueno, vamos a seguir con algunos aspectos que nos faltan y nos vamos a un versículo súper importante que no lo habíamos mencionado. Ya hemos visto algunos aspectos de lo que yo acabo de leer y nos vamos a ir al versículo 22. Dice: cuando se cumplieron los días de la purificación, recordemos que ya el niño ya fue circuncidado, entonces dice que conforme a la ley de Moisés, él ya estaba inserto en la ley de Moisés, fue aceptado, porque ya se le circuncidó su miembro, ¿no es cierto?, reproductor. Dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Bueno, esto también es un aspecto importante que es bueno explicarlo y hay que mencionarlo. ¿Dónde fue presentado el niño? Nada menos que en el templo. ¿Cuándo? Se presentó nada menos que pasado 40 días, porque los judíos son sumamente rigurosos en esos aspectos de calendario y de fechas. Tenían que pasar 40 días, imagínense. Y entonces el niño fue presentado. Jesús es el primogénito, dice la palabra del Señor, entre muchos hermanos. Eso dice Romanos 8:21. El primogénito. Pero también es el santo para Dios, porque no hay ningún otro santo, nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante estos versículos. Por eso es que el versículo 23 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Él es el santo de los santos por naturaleza. Entonces ahí estaría esa explicación. Después viene un versículo sumamente anecdótico y muy especial, que es el versículo 24. Y para ofrecer, dice, conforme a lo que se dice a la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. No sé si les llama la atención eso, o si alguna vez han querido saber de qué se trata. Bueno, sabemos que Jesús nació en un humilde pesebre. María, José, era un matrimonio pobre del punto de vista material. Ellos eran un matrimonio, una familia pobre. Entonces, como no tenían en la sociedad de aquel entonces, no tenían una posición económica acomodada, lo único que podía ofrecer y llevar María al templo era 2 tórtolas, como dice ahí la palabra, o 2 palominos. Incluso otras traducciones, las Américas, está la versión internacional, hablan de 2 pichones, imagínense. Eso era lo que ella podía llevar. ¿Qué hacía la gente acomodada económicamente? Ofreció un cordero de 1 año. Y eso era ofrecido en holocausto y podía ser complementado con una tórtola o un palomino. Entonces, los padres del niño Jesús, ¿qué fue lo que hicieron? Simplemente no les alcanzó el dinero y llevaron simplemente estas 2 tórtolas. Y fíjense ustedes que fueron aceptadas, una para el holocausto y la otra para la expiación. Qué interesantes versículos y estudio de la palabra del Señor. Me quiero también entonces referir al cierre de este estudio, al cierre de este devocional con 2 extraordinarios personajes, que es Simeón y
la anciana profetisa, Ana. Bueno, Simeón era un anciano que vivía en Jerusalén y fíjense ustedes que era muy piadoso, lo dice la palabra del Señor. Tenía una comunión muy especial con Dios y tenía un gran prestigio dentro de los judíos. E incluso ellos decían lo siguiente, que Simeón estaba dotado de un espíritu profético. Imagínense, o sea, era una persona, era un anciano, era un hombre especial. Y él, quiero leer y repasar este versículo, que es el versículo 29, dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. El 30 dice: porque han visto mis ojos tu salvación. O sea, Simeón algo estaba esperando para poder en algún momento quizás descansar en paz. Bueno, quizás inmediatamente Simeón no iba a morir, nadie lo sabe, pero su expresión en el fondo dio a entender una disposición. Miren qué importante, una disposición a morir, pero de una manera especial, en paz, porque él iba a ver de una forma ya profética, porque Dios se lo había revelado. Por eso que los judíos decían que tenía el espíritu profético de ver la salvación que venía, nada menos que para el pueblo de Israel. Ahora, Simeón también dice: aguardando nada menos que la consolación de Israel. Esa expresión quiere decir la venida del Mesías. O sea, venía el Mesías, él lo iba a ver, y lo iba a ver nada menos que de una manera presencial, porque él tomó al niño en los brazos y lo bendijo y lo entregó al Señor, pero él lo vio pequeño. Entonces, la venida del Mesías él la vio de una manera, podríamos decir, más bien parcial, porque su cumplimiento ya general, Simeón no lo iba a ver. Ahora, cuando él bendice a Jesús, muchos, por supuesto, quedaron pasmados. Y de hecho, sus padres, José y María, estaban ellos anonadados con las palabras y la forma de presentación de Simeón, nada menos al niño Jesús. Bueno, Simeón sabía que él es el pueblo, que Israel iba a tener una oportunidad única en su vida, nada menos que de bendecir a Dios, al Hijo de Dios mismo, pero también de la tremenda y gran salvación que ellos iban a tener. Ahora vámonos a la última parte final. Ana profetiza. Quiero leer también ese versículo muy importante. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Bueno, veamos algunas características también importantes de esta anciana devota. Ana era una profetisa y saben ustedes que ella tenía un entendimiento único, porque no había ninguna mujer del común, ¿no es cierto?, una mujer judía que tuviese tanto entendimiento en las escrituras como lo tenía Ana. ¿Qué hacía Ana? Aparte de, estamos viendo sus características. Enseñaba a los jóvenes, por ejemplo. Y ella era, la tribu de Aser, ella pertenecía, era de Galilea, por lo tanto ella era de allí. Ahora, dice que estuvo, y aquí viene un punto súper interesante, porque dice, por eso es que la palabra hace énfasis y lo menciona, porque si no, no lo hubiese mencionado. Dice que ella, los estudios dicen que se casó muy joven. Estuvo 7 años casada, solo 7 años.
y pasó el resto de su vida, 84 años, en una viudez. Y para la religiosidad judía, eso era algo en realidad muy especial. Le hacía ser una mujer única, piadosa, una mujer que se guardó. ¿Y saben ustedes que se guardó, dicen ellos, religiosamente en su viudez? Por eso que ella era una mujer especial. Y hay algo que dijeron los judíos, una mujer honorable. Qué interesante, son aspectos interesantes de la palabra del Señor. Por eso que quería yo detallar esto y darlo a conocer, para que ustedes vean que las personas que estaban en el templo, que tuvieron la oportunidad de ver a Jesús antes quizás de cerrar sus ojos, fueron personas especiales, como fue Simeón y esta anciana Ana. Fíjense ustedes que hay un detalle muy interesante que lo dice el 37. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana, aparte de todas estas características, no se sabe bien, pero las interpretaciones llegan a entender que Ana tenía un dormitorio en el templo mismo dentro, pero en el cerca del atrio. Otros dicen que quizás ella tenía la facultad de pasar siempre en el templo, allí, siempre. Es lo más cercano a estos versículos tan especiales. Sea lo que sea, Ana vivía en oraciones, vivía en ayunos, tenía una entrega extraordinaria y Dios le permitió ver con sus ojos, junto con Simeón, la salvación, nada menos que venía para el pueblo de Israel. Que el Señor les bendiga grandemente, que esta Navidad el niño Jesús pueda también estar de una forma muy solemne en sus corazones. Que el Señor les bendiga. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles
al Rey, alabanzas al Rey de Israel, Emmanuel. Es tiempo de compartir, es tiempo de celebrar. Ha llegado la Navidad y queremos compartir junto a ti este especial navideño, el cual se emitirá el día 24 de diciembre a las 21 horas a través de nuestro canal de YouTube Cristo es tu Ruta Live. Te esperamos.